gente, bienvenidos a este nuevo video. Como dice el título de hoy, vamos a hablar un poco sobre la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, y que es corriente en serie en paralelo. Bueno, la ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente de un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional en la resistencia del mismo. La ley de Ohm establece, también mide las magnitudes electrónicas como la corriente, voltaje y la resistencia dentro de un circuito. ¿Qué pasa si se quema el dispositivo o no? Luego está la ley de Kirchhoff, que se basa en dos leyes, que es ley de nodos y ley de mallas. La ley de Kirchhoff es una ley muy básica dentro de la ingeniería electrónica. La ley de nodos establece que toda la suma de corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de corrientes que sale de ese nodo. Y la ley de mallas establece que la suma de caídas de tensión es la misma que la tensión suministrada dentro de un circuito. Luego es circuito, serie y en paralelo. Circuito. La ley de serie es la configuración electrónica, que puede ser resistencias o LEDs que se conectan uno tras de otro dentro de un único camino que tiene que entrar la corriente. Mayormente los circuitos en serie se utilizan en cuartos, en casas pequeñas, y su instalación es muy barato. Luego está el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión donde los componentes, ya sea resistencia o LEDs o lámparas, comparten la misma salida y entrada, creando así múltiples caminos para la corriente, como pueden ver acá. Bueno, y si me pregunta cuál es la diferencia entre todos estos circuitos. El circuito en serie tiene un único camino donde la corriente sí o sí tiene que circular. Si uno de estos componentes se frega, se quema o lo quitas, prácticamente el circuito ya deja de funcionar, y estos dos digamos que este se quema. Digamos que este se quema diré esta resistencia. Estas dos resistencias ya no van a funcionar. Y si es en paralelo, la corriente sí o sí tiene que viajar en múltiples caminos para llegar a la resistencia o los LEDs. Si una de estas resistencias se quema o pasa algo, las otras dos resistencias sigue ejerciendo su función, y así fácilmente la corriente no será perjudicada ni para los otros componentes ni el circuito en propio. Bueno, muchachos, como ven acá, este es un simple ejercicio que vamos a ocupar la ley de Ohm, como pueden ver acá. El ejercicio consiste en encontrar la corriente, como igual encontrar las resistencias totales de este circuito, que es en serie, como pueden ver acá. Ya. Primero tenemos que saber cuántas son las resistencias totales que dan este circuito. Y para calcular las resistencias totales dentro del circuito en serie, solamente hay que sumar este circuito y este, como pueden ver acá. Y por eso sumamos resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Por ejemplo, 100 ohmios más 220 ohmios más 300 ohmios da 620 ohms totales. Y ahora, para calcular la corriente que se da en este circuito, hay que aplicar la ley de Ohm, que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y mi voltaje dentro de este circuito es la alimentación, que es 9 voltios. Así que digo que 9 voltios dividido entre 620 ohms es igual, nos da 0.0145 amperios. Y si le ponemos en miliamperios, nos da 14.5 miliamperios sobre todo este circuito. Ahora, muchachos, si yo quiero calcular potencia, que es esta fórmula, prácticamente solo tengo
que multiplicar 9 voltios en este circuito que me pide por la corriente que ven acá, que es en amperios, 0.0145 amperios, y podemos calcular multiplicando esto. Me olvidaba, para calcular la potencia, ¿qué es una potencia eléctrica? Es la velocidad a la que se consume o transfiere o transforma la energía eléctrica en un circuito o dispositivo por unidad de tiempo. Y esto es lo que vamos a hacer, calcular potencia. Ya multiplicando esto nos dará 0.5 watts, que es la unidad de la potencia. Y es así como nos da todo este ejercicio para calcular la resistencia total, la corriente y la potencia, que es sobre todo. Bueno chicos, este es el ejercicio que estuve resolviendo sobre la ley de Kirchhoff, como podrán ver. Este es un circuito en paralelo que tenemos acá dos mallas, como pueden ver acá, con fuente de alimentación de 10 voltios y 2 de resistencia de 5 ohmios. Bueno, pues la corriente va a viajar por acá, va a viajar por acá, se va a ir para acá, conste que igual va a ir para acá y se va a ir para acá y se van a para allá. Recordemos que la corriente es igual a la corriente, que la suma de la corriente 1 y la corriente 2. Como igual en la malla, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual sobre la fuente de alimentación, que es 10 voltios. Y acá, como pueden ver, para calcular la corriente de cada ramita, que es esto, vamos a aplicar la ley de Ohm, de que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, como pueden ver acá, y sale 10 amperios, diré 10 voltios, pero acá sale 2 amperios, me equivoco. Y acá, como se pueden dar 2 amperios y 2 amperios. Conste de que si lo sumas, o sea, verificamos si la ley de Kirchhoff es verdad, y decimos la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, igual a, como pueden ver acá, 2 más 2 es igual 4 amperios. Y acá podemos darnos cuenta de que sí se cumple verdaderamente la ley de Kirchhoff. Bueno chicos, como pueden ver acá, este es otro nuevo ejercicio, ya que hoy vamos a estar calculando sobre estas incógnitas: resistencia equivalente, corriente total, tensión en cada resistencia y potencia total consumida sobre este circuito en serie. Acá, como podemos ver, es la resistencia total, como es la suma de todas las resistencias que se encuentran en este circuito. Me olvidé decirle que para sumar para encontrar la resistencia total dentro de un circuito en paralelo, solo es esta fórmula de resistencia equivalente, es igual a 1 sobre R más 1 sobre R al 2 más 1 sobre R al 3, y así sucesivamente. Y si nomás nosotros encontramos dos resistencias como esta, solo es poner R1 por R2 entre R más R2. Si la resistencia total, si tenemos un circuito en paralelo pero solo tenemos dos resistencias, y este es aplicado para si tenemos más resistencia. Continuamos. Acá, resistencia total equivalente de este circuito en serie es la suma total de las resistencias, que nos da 22 ohmios. Y acá vamos a dividir corriente total sobre este circuito.
y vamos a aplicar la fórmula de la ley de Ohm, que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como pueden ver acá, 12 voltios dividido entre 22 ohms es igual a 0.54 amperios. Pero si yo lo quiero poner en miliamperios, me sale 540 miliamperios, pero ya multiplicado por 1000, obviamente para usarlo en miliamperios. Luego sigue calcular la tensión de cada resistencia, como pueden ver acá. Calcular la resistencia y multiplicamos 0.54 amperios por, como pueden ver acá, primera resistencia 4 ohms, y así lo ponemos todo sucesivamente. Bueno chicos, este es el resultado total de cada tensión. El primero sale 2.16 voltios, el segundo 4.32 voltios, el tercero 5.4 voltios, y acá, como pueden ver, también calculamos la potencia igual que nos pide en 12 de alimentación, obviamente, por la corriente que circula, que es 0.54 amperios, nos da 6.48 watts. Y es así como podemos ver que realizamos todo el circuito. Realizamos todo el ejercicio que nos pide acá. Chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la explicación. Hasta la próxima.